abrió la puerta. Yo estoy hablando de la década del 90. Yo ya llegué al año 89. Donde la campaña de Menem fue financiada entonces por Guy Faro en un 80%, por Gaddafi, a través de este hombre que le juntó 8 millones de dólares o un poco más, que era... No, un personaje muy particular. No, yo te voy a acordar, amigo de Zulema, vía Gaddafi y después, bueno, el financiamiento de aportes privados, etc. No llegaste a lo de... Y la droga del norte a través de Duhalde y básicamente de Caserta. Y algo de Dupier porque socio de Massa. No, espere. Eso es cómo se financia, primero, cómo se financió ya la campaña Menem. Habíamos visto que el BCCI, que era lavador de toda la droga del Caribe, pero que también era de Estrella de Mar y etcétera, de Jorge Antonio, que también estaba en el Caribe, se instala en la Argentina pagando una coima al Banco Central de la República Argentina del gobierno de Alfonsín, año 1782. Único imputado después en una causa que no se siguió adelante del BCCI que lleva a Servini de Puglia. No, el BCCI recibe plata del partido. En ese momento tampoco era un banco dudoso, no era el banco que en los 90 directamente se acusaba en los Estados Unidos de lavar dinero del narcotráfico. ¿Está? Pero lo cierto es que se recibe la coima, y lo cierto es que no era un banco claro, y lo cierto es que las cartas de Guy Faraón, del segundo de Guy Faraón, están todas en los adjuntos, en las documentales adjuntas y que están en el expediente. Era cómo coimear políticos, ¿entienden? Cómo hacer lobby, etcétera, etcétera. Muy bien. Es decir, que la primera presidencia realmente financiada ya, yo creo que una enorme irresponsabilidad, ¿me entienden? Por las vinculaciones propias del Acuerdo del Norte. Recuerden, Saadi, Romero, el intendente de Lomas de Zamora, el concejal de Lomas de Zamora, Duhalde, cuyo secretario de toda la vida se llamaba Bujía. Exacto, también hablaste de eso. Que después lo matan. Bujía. Cuando él va a ser vice, entonces, el acuerdo es Menem, por un lado con este financiamiento, y el segundo, fíjense quién es, Duhalde. Esto cierra perfecto. ¿Por qué Duhalde no está con Frigerio y sí está? Porque en realidad Duhalde ya tenía una larga relación con ¿quién? Con Saadi. Por el acuerdo del norte. Ahí pierde Frigerio. Yo estoy, ya voy a rebobinar. ¿Cómo se llama el señor? Cafiero. Está presidencia, una interna por la presidencial. Pierde Cafiero y gana Menem. Un hombre de un carisma extraordinario, etc. Pone como secretario general de la presidencia a Coan. Coan, y a su vez pone como presidente del Banco Central a González Franco. Coan es el que va a llevar a cabo ya los procesos de inversión del BCCI en la Argentina, abiertos en la causa de lavado. Coan y el BCCI. Ahí se establece la relación y ahí se producen dos casos emblemáticos. Hoy es el Hotel Four Seasons, que antes era el famoso Hyatt, con dinero proveniente del BCCI, y el otro las plantaciones de cocoa en el norte. ¿Y también Corach estaba en eso? No tengo registro. Porque eran los dos. No tengo registro. Él va a tutelar después lo que se llama los barcos que pescan calamares, que se llaman boteros. Boteros. Esa parte de la rama de la pesca la va a tener él, pero no tengo constancia. Yo estoy dando todo esto, está todo documentado, porque la financiación de Menem, entre uno que le reclamaba la plata para Gaddafi, vieron que todo lo de Menem siempre fue así,
absolutamente expuesto, digamos, de alguna manera, y entre Guy Fawkes, es ahí cuando ya asume Menem, que para mí viene al poco tiempo de su asunción, 1 o 2 años, empieza el famoso escándalo del Narcogate. Yo creo que el Narcogate es una operación hecha, una operación controlada, hecha por los Estados Unidos, ¿está? Para imponerle determinadas condiciones a Menem. Esta es mi percepción, porque cuando Amira Yoma, Amira Yoma, que es la hermana de Zulema Yoma, estaba casada con Ibrahim al-Ibrahim, que en realidad era agente de inteligencia sirio. Ahora, ¿quién lo nombra Ibrahim al-Ibrahim? Dualde. No. Sí. Claro. Es Dualde. El tipo ni hablaba español. Dualde, por eso yo digo que una cosa es que alguien busque financiamiento, o sea, una moral, ¿entienden? Y otra cosa es quienes de atrás manejaban este mundo en lo real, en el poder real. Lo cierto es que lo designa Dualde, y en la aduana la que trae la valija es Amira Yoma, secretaria de audiencia del presidente Menem. Que la tomen en Ezeiza fue una operación controlada. Claro. Y yo no sé hasta dónde en una operación del propio poder, pero yo creo más en una intervención directa del que entonces era embajador de los Estados Unidos. Porque vamos a ver cómo a las resultas de esto que sucede. ¿Quién era el embajador? Todman, el negro. ¿Por qué digo esto? La detienen a ella, lo detienen a fuga Ibrahim al-Ibrahim, agente de inteligencia siria, y después se abre el proceso y termina procesado y condenado Caserta. Hoy venamos a descubrir que Caserta era el segundo en provincia de Buenos Aires de Dualde. O sea, Bujía era el secretario, el segundo era Caserta, el hombre que le manejaba todos los negocios. Pero ahora, con la muerte de Nisman, venimos a descubrir que la empresa de seguridad del EPAC, el primer dueño de esa empresa de seguridad es Caserta, hombre de la CIDE. ¿Sigue vivo Caserta? Yo creo que salió de prisión y está o en Paraguay o se murió. Pero cumplió condena, Caserta cumplió condena. Es el único condenado en esa causa. Casualmente ahí viene la intervención de... También la intervención de prácticamente de los Estados Unidos. Si ustedes miran los diarios de esa época, yo no estaba en política, yo entro en el 94, en la convención. O sea que lo que analizaba era, desde el punto de vista de un análisis absolutamente también totalmente distante del Chaco. Imagínense leyendo un diario. Perdón, entonces, con la cuestión de Nisman tiene que ver igual. No. Lo que digo es que ustedes van a ir viendo el entramado de algo que yo digo, que es servicio de inteligencia, poder y carteles de la droga mexicano y colombiano es lo mismo en la Argentina. Nosotros, cuando a la pregunta que yo hice muchos años, ¿por qué no hay cárteles de droga en la Argentina? Porque el cártel es el poder. ¿Entienden? ¿Por qué no hay de tal cosa, de tal cosa? ¿Por qué no hay? Porque no podemos encontrar, ahora están recién los peruanos, los que también está claro, pero la verdad que no son carteles, son tipos en realidad que van tomando villas.
a instancias de otros jefes que pueden estar en el Perú. ¿Pero por qué no hubo? Porque los carteles siempre fueron manejados por la política, con el silencio de todos. Con el silencio de todos. La verdad que cuando yo empiezo a contar que la única que se metió con Armentano, que es una muerte por drogas y poder, que la única que se metió con el tema era yo, me doy cuenta que la única que metí con el narcotráfico durante años. Y en ese momento, fíjense cómo se introduce la droga y se legaliza el tránsito en el país. Ahí empezamos a ser realmente no un país de pequeño tránsito hacia los barcos en la Patagonia o hacia zonas, sino que es el Estado que garantiza el tránsito de la droga. Si ustedes ven que estamos en los 90, el problema de los colombianos y de los carteles de la droga era que ya no podían salir con tanta libertad del puerto de Colombia, ni del Caribe, porque estaba el Plan Colombia, que era la ayuda militar de los Estados Unidos a Colombia para erradicar lo que había tomado a su clase política completa. Y ya vimos Medellín y ya vimos ¿cómo se llama el hombre? Escobar Gaviria y lo que sucedió en Medellín. Entonces necesitaban salir por otro lado. Un país seguro para salir, porque no era sospechado, que iba a sospechar de Argentina, que era un país que no era productor de drogas. Sobre todo Europa. Con lo cual, el país se organiza, el poder en la Argentina se organiza como tránsito. Y empieza a ver para la producción interna, pero no en los niveles de hoy que son exponenciales, sino que va a haber cocaína, básicamente es cocaína, Cartel del Norte, a través de Duhalde, cocaína en la provincia de Buenos Aires. Después van a entender la campaña, estoy hablando de la década menemista, y cocaína, Cartel de Medellín en la capital. Son dos, hay como un reparto territorial de la droga. La de capital no la maneja Duhalde, la de provincia la maneja Duhalde. Por eso también la muerte de Chabrán, que es una pelea entre ambos. Lo mataron. Duhalde y Chabrán. Entre Duhalde y Menem. Ay, Menem. ¿Entienden? Todo el entramado del transporte. Yo siempre les dije que los transportistas son esenciales en materia de tránsito de droga. Preguntá quién es el transportista y vas a saber cuál es el cartel. ¿Y Chabrán a quién respondía? A todos. Se decía que Chabrán era el jefe de los jefes. Es así. Era el transporte, Cabaza. Eso se lo da la Fuerza Aérea en la época de Alfonsín. Chabrán es inicialmente un hombre ligado al radicalismo y a la Fuerza Aérea. Entra el Cadasa, transporte aéreo, vos tenés 3 días para salir. La más segura, containers. Después viene el aéreo. ¿Qué manejaba el transporte aéreo? Esto es lo que manejaba Chabrán, y después manejaba también el correo. Digo, lo que fue, ¿cómo se llamaba la empresa? Ocasa. Y transportaba caudales, mirá vos. ¿Entienden? ¿Vieron como, si ustedes miran el transporte van a empezar a saber qué es lo que se maneja, porque ahí estaba la clave. Ahora tienen otras formas porque está muy claro que hay que empezar a ver el transportista. Muy bien. Yo vi a Chabrán que lo defendieron todos los diputados de la Nación. Estaban todos. Yo estuve en la interpelación a Chabrán. Fue a mí que me dijo, yo soy un simple cartero. Yo le pregunté, si usted es un simple cartero, ¿por qué tuvo una reunión con Caballo?
Claro, un simple cartero no tiene una reunión con Cavallo. La pelea entre Federal Express, americana, para instalarse en la Argentina, y la pelea con Jabram, en el medio está la droga. O sea que Caballo también es Un amigo de... No, Cavallo estaba del lado de Federal Express, de los intereses americanos. Pero Está... Pero un amigo de Caballo no Bueno, es- lo mataron a Jabram. que lo mataron. Y después vamos a ver que lo matan a Jabram, o se mata, No mata, ¿qué va a matar? no sabemos. Sí, Puede ser que él no iba a estar humillado en la cárcel también, qué sé yo, no sé. Hay gente de Brasil que dice que no lo mataron. Bueno, yo nunca supe, porque nunca se hizo el examen. Bueno, Sí, lo hicieron. ¿Está? ¿Eh? Sí, se hizo el ADN en la mano. ¿Se hizo? sí, y está aprobado. Entonces, Y además, una ¿cuándo se hizo persona- el ADN? No Porque tenemos digitales y te voy a dejar. eso no figura en el expediente. Sí, sí, sí. No, sí, yo no, creo que Está en, bueno, eso es importante, yo no lo sabía. ¿Vos lo viste? yo lo sé porque estaba en la facultad y sé quién lo hizo. No tenía huellas digitales. ¿Se hace después? Se hace después. ¿Se exhuma el cadáver? No sé, se obtiene el pelo, no sé si de exhumación o en el momento en que se encuentra y se... La juez no ordena, ¿eh? Capaz que hay otra causa que después se abre en provincia y posiblemente en esa otra causa se haya hecho el ADN. Porque en la causa de la muerte, yo recuerdo eso, pero lo vamos a verificar. ¿Sabés quién lo hizo? El doctor Corach, un sobrino del Corach. Que es Lo voy a volver a mirar. A partir del 97 recién el registro en internet de los diarios. Pero no importa si está vivo o está muerto, lo cierto que Ocasa pasa a ser manejado por el segundo. Y el que interviene es Navarro. Navarro es el que hizo El Navarro, el que lo pone, esto lo hace todo Todman. Después se retira Navarro y queda ¿está bien? ¿Navarro se retira? Colmeña, ¿no? No, Cormeña no. Colela. ¿Eh? Colela. Colera. Que era el segundo de Jabram. ¿Quién? Colera. Colera. Pero ahí hay una intervención directa de la Embajada de Estados Unidos, ¿eh? El grupo Navarro, Colera, todo eso se arregla. Pero bueno, esto ya es una interna, ¿ven? El país era de tránsito y empieza un tránsito y también empieza el consumo. Tomemos 90 tránsitos y pongamos a partir ya del 93-94 crecimiento del consumo, pero no producción. El país no producía droga, por eso no hay Paco. ¿Está claro? El Paco no existe. El tema de la cocaína, ustedes saben que es carísima. Con lo cual ustedes tenían dos rutas de tránsito. Una ruta de tránsito de la marihuana, que viene por Entre Ríos, y por el río Paraná, que es Paraguay, primer productor de marihuana. Y otra ruta de cocaína que viene de Bolivia. Nosotros mandábamos a Bolivia precursores químicos y Bolivia transitaba droga por la Argentina. ¿Por qué ruta? Por la 34. Pero ya estábamos implantando la... A ver, explico las tres cosas, porque te van a entender bien, porque en los 90 es Estrella Mar también. Sigue el tránsito de droga que entra por la Patagonia, primero contenedores barcos, ¿está? Empieza a salir droga por Puerto de Rosario y Campana. ¿A dónde? A Europa básicamente, pero también empieza a ir a otros países, por ejemplo Estados Unidos. Y se convierte en el país de gran tránsito de la droga. Tiene el viejo, que sale por contenedores desde Mar del Plata y al sur del paralelo 48, tiene el aéreo y tiene el transporte. Pero ahí empieza casi una vía libre.
En ese gobierno también Palito Ortega es el que viene a ser ministro de Desarrollo Social. ¿Se acuerdan que lo trae Frank Sinatra? Bueno, Frank Sinatra, ustedes saben que la mafia lo está abriendo. Ustedes saben que esa operación es fallida. En consecuencia, bueno, ahí hay una serie de articulaciones porque tienen que pagar $1 millón, etcétera, etcétera, etcétera. 4 millones de dólares. Uno había perdido 4 millones de dólares. No se lo presta. Sí. Pero bueno, en ese esquema vamos a llegar al 99, donde van a ver que Palito se corre con Duhalde. Y la fórmula va a ser Duhalde, que va a enfrentar Palito Ortega. En ese Ministerio de Desarrollo, ese Ministerio de Desarrollo Social de Palito Ortega es central. Van a tener 3 personajes de hoy. Capitanich, que viene de Chaco. ¿Cuál es el otro? Sergio Massa, que en realidad es el secretario de Ducler y empieza a trabajar en desarrollo social. ¿Entendieron? ¿Qué año viene a hacer esto? Que acercando, no, esto es menos 97, ¿entienden? Porque esta es la construcción del Ministerio de Desarrollo Social durante Palito Ortega. ¿Y saben quién es el tercero que trabaja ahí en el grupo? Axel Kicillof. Recién recibido. De ahí se conocen Kicillof y Capitanich. Capitanich además empieza a ser interventor del Banco de Formosa y después se dedica a las privatizaciones con grandes coimas. Ahí es donde empieza a hacer la fortuna incalculable Milton Capitanich, que hoy maneja el negocio de la droga en el Chaco. Lo acabo de ver de una manera brutal. Ahí es donde, eso nos surge claramente en la comisión, porque además lo declara el jefe de Interpol México, detienen al Señor de los Cielos, a Carrillo Fuentes, principal cartel de México en ese momento. Y ahí está el pedido de $50.000 para la campaña Duhalde Palito. Es un pedido de Ducler directamente al Señor de los Cielos. Y está en el cuaderno del Señor de los Cielos. El jefe de esa campaña en el año 99 de Duhalde Palito Ortega es Alberto Fernández. Encontrar toda esta trama es muy interesante para ver que no se trata de distintos personajes históricos, sino que se trata de los mismos, circulando por distintos lugares y por distintas vetas, entre comillas, ideológicas. Ya está diciendo que lo van a votar a Scioli, ya están todos diciendo. Vamos, Ducler, Aldo Ducler, es perseguido en los Estados Unidos por lavar dinero del cartel de Juárez. Y tranza reteniéndole los fondos, porque hay una cláusula que sospecha sobre los bienes. Entonces ya un acuerdo con el Ministerio de Justicia, es decir, el Ministerio de Justicia sería como la Procuración General acá, por el cual Estados Unidos se queda con los bienes, pero después nos da la documentación, el banco es mercado abierto. Ahora, el Señor de los Cielos llega a invertir en la Argentina, como yo les conté, estancias de Bordeaux, de Pernos del Bordeaux, lugares en Mar del Plata, acá y sobre todo en Uruguay. Los 90 van a ser el momento en que Uruguay pasa a ser un país que de lavar dinero de evasión impositiva de argentinos y de otros, es decir, la plata no declarada, pasa a ser un lugar de lavado de dinero de la droga.
Esto es lo que empieza a complicar ese tranquilo país que en todo caso lo que tenía era evasión impositiva, con las viejas ASIFI que habían creado en el año 59. En realidad la crearon para los argentinos. En realidad, ¿quién, perdón? La crearon para los argentinos. Está, que era dinero que provenía de impuestos, pero este país se va convirtiendo de a poco en un lugar de lavado de dinero de la droga. ¿Por qué? Porque el negocio de la droga ya en todo el hemisferio sur. Te voy a interrumpir Sí, un minuto. sí, todas las- Yo te escucho hablar y mencionas estos personajes que los tenemos dando vueltas y ¿sabes qué me hace sentir? Que son todos egresados del Actor Studio de Estados Unidos, porque son actores maravillosos. Yo digo, Andrea del Boca y Julieta Ortega son dos pequeñeces que estudiaron y estos son egresados con PhD de allá. Yo te escucho hablar y digo, pero esta gente es algo que no puedo comprender que sea cierto. Que no podés. No, lo escucho y doy plena fe que estoy escuchando una realidad. A ver, cuando una que no persona se puedo despersonaliza, puede ser, es claramente una máscara. Es un actor studio maravilloso lo que nos está Coaching. pasando. Pero la gente compra eso. La gente compra actores, no compra, la gente compra ficción en un 60%. Es tremendo. Compra ficción en la televisión y compra ficción en la política. Ahora, Lilita, ella vio recién en Facebook que todo en Twitter, ¿verdad? Que Massa le va a dar los votos a Scioli. Seguro. Massa dijo eso ahora. Y parece que lo de que ¿cómo se llama? Solá apoya a Fernández. Que Solá parece que apoya a Fernández. No lo volvemos locos todos. A ver una cosa, chicos. A ver, ustedes van a emprender la alianza que nosotros tuvimos que hacer. Acá queda un 30% del país, siempre se los dije. Con todo lo que es. Y con todas las prácticas políticas parecidas a los otros, no hay otra práctica política. En consecuencia, yo les dije, el primer objetivo es evitar que se reforme la Constitución Nacional, ¿sí o no? Bueno, está garantizado. Ahora, segundo objetivo es que haya más equilibrio. Está garantizado, sí, porque las grandes provincias ya están gobernadas por distintos actores. Ustedes van a tomar, también les dije, el norte, olvídense. El norte es la gran batalla, nos va a salvar a lo mejor Jujuy, nos va a salvar a lo mejor Corrientes porque el tipo no jugó en esta y va a jugar en esta. ¿Qué quiero decir? Nos va a salvar, pero Misiones no se va a salvar. Esto es así, Formosa tampoco, hay zonas perdidas en la Argentina. Y el Chaco vamos a ver, pero es muy difícil. Yo creo que ahí me parece que Rosa, que yo les dije había jugado a que no gane esta mujer, realmente se quedó muy expuesto nacionalmente, pero se podrá llegar al 40 y pico, yo no sé. ¿Vamos a estar en una elección tipo Tucumán? Sí. Hoy estaban denunciando todos los fraudes, que hay doble gente que vota en capital. Obviamente. A ver, esto está desbandado el año 2007 que se recurrió al fraude. En términos de partido es el tránsito de un partido político no hegemónico que venía más o menos de alternancia en el poder con el radicalismo, se produce el Pacto de Olivos. ¿Está? El sistema se hace hegemónico con un partido más satélite que un verdadero opositor. Esta es la verdad. Hay una mayor, se enemiza el Partido Radical, para que ustedes entiendan. En materia de prebendas, porque Menem hace socio a todos. Y ahí aparece el Frepaso, después continuamos nosotros, y la verdad que la enemiga éramos la emergencia de un tiempo y ahora pasa a ser Macri, pero no sabemos Macri hasta dónde. Y no sabemos, ahora les voy a poner el ejemplo de la Corte, porque acaba de renunciar, pero se la hizo perfecta. Pero
seguir con esto? Porque Sí, si no, no me sí, cierro. Sí, sí. Muy bien. Ahí entonces empezamos a ser claramente país de tránsito y consumo. Del 90 al 2001. En toda su extensión. En el medio hay una lucha porque entra la droga sintética, básicamente el éxtasis, cuyo uno de sus componentes creo que es la efedrina, ¿o no? Sí. Muy bien. Entonces la efedrina ya estaba entrando acá. La efedrina, a ver, el éxtasis entra en Capital. Se hace el famoso operativo Sol. Por eso me odia Maradona. Lo ponían ahí como ejemplo en esa. Entonces, ¿por qué me odia Maradona? Porque yo detecto, nosotros detectamos dos cosas. Yo porque venía con el caso Armentano, ¿me siguen? Todo fue por causalidad de arriba o por casualidad histórica, porque yo, se imaginan que estos temas, bueno, todos los temas yo sabía de derecho, pero no empecé a estudiar, yo aprendí de todo porque tuve que aprender. ¿Por qué? Porque empieza la campaña Operativo Sol sin Drogas, una campaña muy financiada por el gobierno nacional. En ese momento que yo estaba hablando de la droga, una diputada nacional, Godoy, que después estuvo, ¿te acuerdas?, con el tráfico de niños en Misiones, que era de Mar del Plata, que decía, ella es mi maestra, que eso yo fui profesora de ella. Ella era de Misiones, fui profesora de ella en Derecho en Corrientes. Que era guaranga, era una cosa que ya resultaba divertido, porque además era así, era el mismo. Entonces hablaba que se enfrenta mucho a caballo y dice cómo se hacen las privatizaciones, porque de todos estos conflictos sale la verdad. El bloque la quería matar. Se acerca un día y me dice así, 97, ¿eh? Yo se imaginan 2 años, 3 años de diputada nacional, o sea, con lo que yo me encontré fue... Por eso empecé a engordar. ¿Entienden? Yo me encontré con lo que se encuentra, con la sorpresa que vos te encontrás de... Y sobre todo yo me encontré con la complicidad de mi propio partido. Ahora van a entender por qué yo me voy del radicalismo. Cuando se debate lo de Yabrán, yo tenía diputados yabranistas a cada lado mío, ¿eh? O sea, ya empezamos en un mundo, yo empecé a habitar un mundo pesado, un mundo donde Jesús Rodríguez, por ejemplo, que era diputado radical, se financiaba por presupuesto su propia fundación con $1 millón. ¿Cuál era la fundación? CC. Ya empezaba lo que se llamaba la Gran Jarolaski, que era el retiro de diputados, estaba todo acordado, era una cosa que yo ya me empiezo a ser disidente en muchas votaciones, me retiro, pero yo, ¿sabe qué pasa? No sabía todo. ¿Entienden? Ya me decía el vicepresidente de Juicio Político en el caso Trovato, vos viste los códigos, yo le pregunto, ¿qué códigos? Y me dice, los códigos entre el radicalismo y el peronismo. Yo le digo, mirá, yo el único código que respeto es la Constitución Nacional y defiendo los principios del partido de mi padre, yo no tengo nada que ver y a mí no me involucre. Ahí damos vuelta, nos sacamos 5 jueces federales. Pero los que rompemos la omertá somos Alfredo Bravo y yo. Es decir, una comisión de juicio político que era una omertá, pasó a ser una comisión de... Y el amor de César Arias por mí, que era presidente de la comisión. Entonces tapaba, pero yo estaba en la otra punta. César Arias era menemista, pero era un hombre que había sido comunista, había defendido presos políticos en los 60, y era grande, todavía creo que vive. Y él me miraba a mí, yo era su espejo. Y yo del otro lado. Entonces le decía, pero ¿cómo usted puede consentir? Yo le alimentaba el ego, ¿entendés o no? Y así nos llevamos puesto no sé cuántos jueces. A Branca, no sé, pero son Armentano, Branca, el otro, son 5 jueces federales que fueron a juicio político. Y muchos fueron absueltos y otros renunciaron. En el caso del que fue absuelto por un pacto del peronismo fue Ollarvide. Año 97, miren. 2 años de diputada tenía. Ahí casi me morí. Ahí yo entré en un estado de estrés, había muerto mi hermano, año 98, y ahí ya entré en el PAMI, Coral Derecho.
No, no de peronismo. No, de peronismo y otros partidos lo absorbieron, tenían mayoría. Pero ya había venido la compra de senadores, ¿se acuerdan que les conté la clase pasada? Eso era una sociedad, chicos. Lo que yo viví era una sociedad que empezamos a romper en la Cámara de Diputados, no en el Senado. No en el Senado. Era una sociedad. Esto era así. El Frepaso aparecía como un opositor, pero también muy dependiente del diario Clarín. O sea que era todo era tapa de diarios. Está claro, no había una posición consistente. No había un trabajo para sacar las mejores leyes que limiten el poder, que pasó en Consejo de la Magistratura. Esa ley, la única que la firmó fui yo, con 2/3, con todas las condiciones, con concursos, porque nadie quería concursos. Ni los radicales ni los peronistas. Y el Frepaso a última hora no firmó. Y al otro día que salió la media sanción de diputados, yo no estaba en la conferencia de prensa, pero estaba Terraño, estaba Graciela Fernández Mejide, estaba Chacho, estaban los que no votaron. Que después ganamos en el Senado con el voto entre ellos de Cristina. Y estaba Cristina. ¿Eh? Hablaba 5 minutos. Después no le pides más. ¿Qué te dijo Godoy que estaba cortando? Ah, entonces se acercó y me dijo, porque yo tenía la Fundación Espacio Pluralista, esta que tiene el instituto, y trabajábamos cuestiones de género, mujeres golpeadas en el Chaco, y me dice, a vos Estelle te puede dar muchísimo dinero para tu fundación para que luches contra la droga. Y le dije, ¿cómo le voy a pedir al que vende droga? Pero me acuerdo, mi banca ahí de la cosa radical era esa chica que yo en ese momento, después tenía una casa en Mar del Plata, después terminó en el tráfico, yo me di cuenta, ese fue el primer intento así de ser coimeada, pero era brutal, se imaginan que se me acerca, que yo le contesté lo más natural, como le voy a decir al que vende droga que me financie. Y era todo en este tema. Muy bien. ¿Y Diego cómo se ve? ¿Eh? Que no te quería Maradona. Ah, porque, perdón, por eso no me... No, sin ahí vamos. La campaña Sol Sin Drogas del Estelle. El Estelle era principalmente de provincia de Buenos Aires, pero se había plegado al cartel de Capital. Y lo usan, ¿a quién? ¿Quién comanda la droga? El Polideportivo Olivos, donde estaba Coppola. Entonces, ¿qué campaña es? Para introducir el éxtasis en la costa. Que era la droga sintética. No se olviden que el cartel del norte y la cocaína era la costa. En el verano. Entonces, empieza la campaña y que dice que no más cocaína, no me acuerdo, como decía... Fleco y Male, con Mirol, ¿no era? Sol. Del operativo Sol. Sol sin drogas, pero no sé lo que decía Maradona, como que en contra de la cocaína. Yo veo que las empresas que generan, que producen agua, triplican, cuadriplican su producción de agua para la costa en noviembre. Obviamente lo investigo después, porque era la introducción de esto. Ahí viene todo el lío. ¿Se acuerdan que le ponen droga en el florero a Maradona, Coppola, etcétera? En la batalla campal. ¿Entienden? Ahí es donde me parece que viene la muerte de Chabrán. ¿Entienden? En ese contexto de pelea abierta por dominio territorial de una categoría. Pero la introducción, eso yo lo vi. La campaña Sol Sin Droga fue la incorporación del éxtasis. No quiero decir acá, pero porque no recuerdo bien, pero me parece que una de las que cuadriplicó fue los dueños de Eco. Aparece una Eco, sí, Eco de los Ángeles. Eco de los Ángeles. Una pregunta. Hay que ver de quién era el Eco de los Ángeles, de quién era, porque en ese momento yo no me acuerdo más, ya se imagina que de mi memoria es demasiado fuerte para... De cabeza que empieza con esta famosa exposición de Chabrán. Esa es parte de la pelea. Sí. Eso es parte de la pelea. Si vos Eso es todo, a ver, eso es todo parte de la pelea.
Y Carlitos también. Esto es parte toda de la pelea entre estos sectores. Y la pelea final entre Duhalde y Menem. Porque estábamos frente a a cárteles distintos, a dos introducciones distintas, ya había tránsito y, como les dije, había consumo. Los 90 son la época del consumo en la Argentina. Del consumo más masivo, digo, ya consumo en la costa, pero obviamente no con los caracteres explosivos de las épocas del 2001. Y ahora toquemos el 2001. Ahí vienen los 3 golpes: el golpe de la Rúa, Alfonsín y los grupos de evaluacionistas de la Rúa. Esto es independiente de la inoperancia de la Rúa, está claro, porque todo contexto de golpe es un contexto que tiene una situación económica difícil, cuyo origen también tiene que ver con una extorsión social, que es que no se rompa el 1 a 1. Está claro, las encuestas daban que el 80% no quería soltar el 1 a 1 y todos sabíamos que la fiesta había terminado. Entonces lo que hace el gobierno de la Rúa es seguir las encuestas. No quiere perder poder, y a veces hay que perder poder para ganar poder, porque hay que hacer lo que un país necesita. Entonces, una devaluación que hubiera podido ser por canasta de moneda, que se hubiera bancado una deslegitimación de 6 meses, pero nadie lo iba a voltear en 6 meses, pero que hubiera significado la bonanza del país, hacía a De la Rúa 2 veces presidente y se desaparecía el PJ. No, porque vos te imaginás que ahí era, el país estaba como está ahora. El país estaba, no es idéntica la situación, pero parecía, estaba encerrado. O vos tenías que romper la llave lo más despacio posible, pero la tenías que romper. Cuanto más legitimidad podías ir canasta, ya se había ido, pero una canasta de monedas al final del 2001, pero hubiera empezado esto en el 99, en vez de aplicarle impuestos. Lo que está haciendo Dilma es de terror, porque la respuesta de la última parte de la Rúa a estos problemas. Pero también es cierto que esta sociedad seguía la ficción. ¿Y por qué se eyecta ahí el chacho? Porque la Rúa queda sola. Bueno, empezó el chico lado. Yo después explico todo. A ellos ya les conté lo del 17 de diciembre. Dice, si ustedes pactan impunidad con ellos, vos vas a ser rehén de las mafias. O sea, De la Rúa es la vieja política, es la política tradicional que viene del radicalismo de la ciudad de Buenos Aires. Sí, muy etnocéntrica, muy mediocre. El radicalismo, después del quiebre con el fondicismo, que en una clase vamos a dar, quedó diezmado. Quedó diezmado de sus cuadros más inteligentes. Entonces fue muy difícil. Fue muy difícil porque la gente que se va con Frondizi es gente extraordinaria en su capacidad y en su formación. Yo creo que hubiera sido frondicista en ese momento. Que fue nuestro mejor estadista. Sí, pero también no con la misma práctica política, porque él pacta y va a terminar preso del Fejul, y él no es, él es un gran estadista, pero no es un hombre no sabe esperar, y cree que solo el peronismo puede gobernar. ¿Y ahí que tuvo que ver Alzogaray? Esperen chicos, porque si no nos vamos. Sí, por mi cigarrillo. Yo los voy a matar a todos. Muy bien, chicos, estamos así. Viene el golpe. Otro día vamos a hablar del golpe. Porque no me interesa ahora hablar del golpe. Pero lo cierto es que el golpe está comandado por Duhalde. No hay ninguna duda, no hay... Él dice, no me interesaba. Miren, da tanta la desesperación de Duhalde, que ahora leí el último libro de Reato. No le crean todo lo que dice Duhalde. Reato es muy contemplativo. Primero con el grupo Clarín, segundo no involucra, no dice con nombre y apellido los grupos de evaluacionistas. Es cierto que escribe para Clarín. Y en tercer lugar,
le toma la tesis de Duhalde. Yo ya estaba para estar en mi casa y que lo sorprende todo. Sí, el angelito de la guarda. Yo vi día a día, yo voy a hacer un relato día a día de lo que fue ese golpe. 4 años de diputado nacional, 5 años. Yo la verdad, que no, si vuelvo, no vuelvo. ¿Entienden? Si yo vuelvo atrás, no vuelvo para adelante. Fueron los días más difíciles de esta nación, lo cierto es que asume Duhalde. Y hay un cambio competitivo. O sea, el dólar pasa a 4. ¿Se acuerdan en primera época? Y después creo que crean 2 y pico, ¿cuánto tienen? No me acuerdo. A ver. Sí, casi 3. Muy bien. Entonces, ellos ven una gran oportunidad, que es, en vez de, primero, el crecimiento enorme del consumo. No es lo mismo el acceso a la cocaína con el dólar, ¿entienden? El dólar competitivo, pero ven otro gran negocio. El gran negocio es que en vez de que la droga vaya a los precursores químicos a Bolivia, venga la hoja y con el precursor químico ya te conviertas en productor de cocaína. Ahí ustedes van a tener en mi Facebook, creo que está, o en la COM, en la declaración de Duhalde en el juicio que tuvo, donde además se demuestra que yo me ratifiqué absolutamente en todo. Porque algunos dicen que le pediste disculpas. ¿Sabes qué? Quería terminar de todas maneras, le pedí disculpas y la molesté a la juez. Yo ratifiqué, fue una terminación de un juicio de lo más irregular. Porque yo le pedí disculpas a ella si la había molestado a ella y me ratifiqué en todo respecto de Duhalde. Y está todo. No, está, pero lo que pasa es que sí, los diarios, los periodistas me informaron bien. Después vino la campaña de Duhalde, pero la información en Clarín, por ejemplo, si tocan Fernández Muri y todo, está clarísima. Pasa que después alteran porque en realidad se da por terminado el juicio, pero es irregular porque yo me ratifico. Claro. Estaban los dos ahí. Pero que... Y ahí creo que es cuando Duhalde empieza este negocio de la producción de droga. Ahí empieza la producción de la Argentina, estamos hablando del 2001, y ya hay Paco en el 2003 cuando ya hago la campaña. Son las cocinas. Y el crecimiento del consumo de drogas es exponencial. Exponencial. Y va a haber 2 mercados. El mercado de la cocaína, que sigue obviamente viniendo cocaína. Hay que estudiar mucho a Tanorio III, que es de Manzano. Y también la producción en la Argentina. También viene el proceso migratorio. Hay una política del Perú que se va a ver en los últimos años, sobre todo cuando asume Alan García, que es sacarse gente que está con la droga y mandarla a la Argentina, donde el cónsul peruano en la Argentina decía que tenía buenos antecedentes. Entonces, de alguna manera empiezan a instalarse en algunas villas mucha gente peruana que venía a trabajar, pero también muchos que empiezan con lo que hoy es, por ejemplo, la 1114, control peruano, ¿está? Es una política migratoria diseñada con, obviamente, complicidad de migración en la Argentina. Señor Hugo Franco va a tener que responder mucho tiempo qué pasó en este periodo, porque el dólar competitivo hace que la gente pueda mandar dólares a sus respectivos países, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo pasa cuando la droga también se empieza a vender masivamente porque determinados grupos de migrantes paraguayos empiezan a vender la marihuana, que realmente viene por colectivo, viene por barcaza. O viene, y también hay muchísima gente paraguaya que vino a trabajar y que trabaja maravillosamente. ¿Me entendieron? En realidad la migración boliviana es más transparente.
la que viene a la escuela, etcétera, pero ahí el control, el mayor control es peruano y paraguayo, por ejemplo, en la Zabalía, en la Zabaleta, en la 20 creo que es. Muy bien. ¿Qué es lo que reconoce Duhalde? Yo le pregunto, si él, porque yo lo que lo acuso es correcto, le digo, es responsable del desarrollo del narcotráfico en la Argentina. Responsable político del desarrollo del narcotráfico en la Argentina. Nunca le dije a él como jefe, porque yo no tenía las pruebas, como en el caso de Aníbal Fernández, ¿está? Que le digo jefe. Sí, sí. Se hace. Sí se nota porque Martín Lanata ya declaró y porque, bueno, todo depende de quién gane, muchachos. ¿Está? Si gana él, yo voy presa. Y si está, pero yo no, pero esto está en manos de todas las agencias internacionales, se sabe perfectamente. A ver, lo obvio, era obvio con Duhalde y Caserta y es obvio con Aníbal Fernández. Esto te lo dicen todos los países, no es que lo digo yo y lo dice Martín Lanata y lo dice en la causa judicial. Lo sabe España, lo sabe Alemania, lo saben los países que reciben la droga argentina, lo sabe Estados Unidos, lo saben todos. Ustedes vieron que no viajan. El que menos viaja fuera de Argentina. Pero Duhalde es el mismo que tiene prohibido. Bueno, Duhalde en el momento de asumir tiene la DEA encima. Tiene todos los informes por todo lo acontecido en la década del 90. Yo vi ese informe. A mí no me lo contaron. A mí no me lo contaron. Muy bien. Muy bien. Obviamente, en el sur, ahora vuelvo al sur. En el juicio Duhalde, entonces yo le digo, ¿quién se ocupaba de la persecución de la droga? A lo que contesta, está, si no la vamos a poner a ver dónde está alguna, Berta, hay que buscarla. ¿Está? Ahora la voy a poner. La vamos a poner adicionada. Porque ahí está la declaración de él, no necesito, y está mi ratificación en el acta. Yo le pregunto, ¿qué hizo usted para luchar contra la droga? Y dijo, yo nunca me ocupé de la cosa en sí. De la cosa en sí, solo me ocupé de las adicciones. Le vuelvo a preguntar si la droga había crecido durante su mandato de presidenta y me dice, sí, iba a ser mucho más grave todavía. Ahí le digo, ¿quién se ocupaba? Y entonces, si usted no se ocupaba, si el presidente no se ocupaba, ¿quién se ocupaba? Eso le pertenece al Poder Judicial. Ahora digo, y entonces no le pertenece ni a la policía, ni a los gobernadores, ni al presidente. Y ahí le dijo que bueno, que él era el que más había trabajado en adicciones, todo el encubrimiento de todos los libros que son encubrimientos claros de esto, pero está todo ahí. Pero él me reconoció todo lo que yo le dije, o sea, él fue reconociendo. Le dije, ¿por qué no instaló los radares si usted sabía que el dólar competitivo iba a hacer crecer? Y me dijo, porque no tenía tiempo. Está todo en el acta, léanlo. Porque eran tantos los problemas que aquejaban el país. Hoy tampoco hay radares. Y los radares que hay trabajan de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Para que ustedes tengan idea, Argentina es zona liberada en el norte y ya estamos en una situación, yo les diría, con un norte Simansur. Llega la gobernación de Tucumán. Si Coqui controla el Chaco, si el Fran controla Formosa, si está controlado Salta desde hace años. Santiago ya está, y es aeropuerto internacional. Pero digo, acá tenemos un país distinto. Yo vengo de ahí, miren, el clima está tan enrarecido. Ahora vuelvo de nuevo, me voy pasado mañana, pero vuelvo el martes. Yo siempre garantizo estas clases. Y
Yo vengo de Chaco y lo vi muy enrarecido. Ahora, ¿cuál va a ser el papel de Kirchner en todo esto? Kirchner tiene un secretario a través del cual él durante años hace todas estas cosas. Primero, Kirchner va a ser quien tiene un cuñado que es Bombón Mercado, que yo ya se los expliqué, ahora entienden todo, palo blanco y hombre de Diego Ibáñez, íntimo amigo de Jorge Antonio. Y va a tener un secretario que todo el mundo se sigue olvidando, porque ahora se volvió a Santa Cruz, que es Rudy Ulloa, que es su chofer, pero que era su secretario en el estudio. Este personaje es central en el menudeo, ¿me entienden? En el contrabando de cigarrillos, en los negocios, etc. Rudy Ulloa va a manejar de la manera desprolija que empieza a manejar millones de dólares, a tal punto que es acusado de narcotráfico, tiene una causa donde estuvo imputado de narcotráfico y quedó parada, y otra causa de enriquecimiento, porque él tiene $1 millón a nombre de él que eran de Kirchner, en el Banco de Santa Cruz. Esta es de... Así que la financiación de cómo él llega a la intendencia ya es muy complicada. Creo que la separación de Alicia de Bombón Mercado también. Ahora, debido que es un personaje que siempre va a estar al lado, es el que va a mantener todas las relaciones con las pesqueras. Entre ellas, todo lo que es Puerto Deseado, Caleta Olivia, va a tener diputados, Fernández, senador Fernández y otro diputado que manejan Puerto Deseado. Fernández maneja Caleta Olivia. Pero la relación, vuelvo a decir, una de las principales salidas de la droga es por container y por barcos. Empieza allí. Por eso la financiación de la campaña de Kirchner marca el comienzo de la pelea entre pesqueras. Y acá voy a hablar del crimen de Espinosa. Esto es comienzos del 2003, es decir que estamos en plena campaña. La pelea es por el financiamiento. Quien recauda es el que vino con las valijas de... No, el otro, que estaba contenido. El que estaba en Viales. Uberti. Los que van a recaudar el nombre de debido son Uberti y Rudy Ulloa. Y van a recaudar de las pesqueras, entre las cuales hay algunas que tienen interés. En Puerto Madryn, una de esas pesqueras es con Arpesa. Pero con Arpesa es de Álvarez Castellano. Álvarez Castellano, viejo amigo de Jorge Antonio. ¿Cómo se llama? Con Arpesa. Con Arpesa. Viejo amigo de Jorge Antonio. Y los hijos de Álvarez Castellano, íntimos amigos entre sí. A saber, Héctor Antonio y Álvarez no sé cuánto. Eso es lo que me compraron la yegua acá, Carrión. No es la primera vez que me dicen animal, esto ya tiene una tradición importante. El equipo de fútbol de Conarpesa, bueno, Conarpesa era de Álvarez Castellano, pero tenía una vieja relación, incluso de continuidad por abajo, con Estrella de Mar. Con otra empresa llamada Estrella de Mar, que estaba en Mar del Plata, cuyo gerente, no recuerdo ahora el nombre, pero es el único imputado en la causa, que intervienen más de 40 y pico de jueces, para que ustedes vean el poder en una quiebra fraudulenta y en el proceso de lo que se llamó Operación Langostinos. La primera operación de droga en la década menemista. El dueño de Estrella de Mar
¿Era quién? Jorge Antonio. Se instala con Arpesa, que era de Álvarez Castellano, íntimo amigo español de Jorge Antonio. Y con Arpesa empieza a tener una alta injerencia en Conarpesa un hombre, no les puedo contar la verdad, pero me enteré el otro día después de años, que es un capitán de barco, es típico de película. ¿Vieron un capitán de barco? Ese de Espinosa. Si ustedes se manejan esos recios capitanes de barco, que pueden ser de pirata o de pescadores, ese era buenísimo, primitivo, ¿entienden? De mar, qué sé yo, de película. Espinosa era este capitán de barco que empieza a ser factotum de este Álvarez Castellano en Conarpesa, el que matan, el que declara conmigo. Y lo matan exactamente en el día que me tienen que dar las pruebas. Estamos en campaña en enero del 2003. Pero lo interesante es saber que por abajo la continuidad de Estrella de Mar, que cae en la quiebra y que está en el banco en el BCCI de Guy Pharaon, ¿se acuerdan? Porque Jorge Antonio es íntimo amigo de Guy Pharaon, tiene una especie de continuidad en Conarpesa, a tal punto que Conarpesa se halla nada en la Operación Langostino. En esa empresa de este señor Álvarez Castellano empieza a tener protagonismo un señor Espinosa, que es el que le maneja la empresa y llega a ser vicepresidente de Conarpesa. Y nada claro de ningún lado, ¿está claro? Ahí no hay nada claro, no es que yo estoy defendiendo que no se mate, pero no estoy defendiendo. Con el tiempo se pelean, y Espinosa le saca barcos, le saca permisos mientras es vicepresidente y se abre su propia empresa que se llama San Isidro. ¿Cuál es esa pegada? San Isidro, con gente de San Isidro, Roca y otros. Entonces vos vas a tener en Puerto Madrid dos empresas, Conarpesa y San Isidro, pero el que gestaba, el que gestionaba en realidad todo era este hombre. Entonces, el que sabía gestionar todo el tema era Espinosa. Entonces empieza una guerra a muerte entre este hombre, No, todavía no. Tengo que ir a la radio. Sí. Que termina en lo siguiente. Ambos financian la campaña de Néstor Kirchner. Ambos, o sea, Álvarez Castellano, son amigos de Debido. Espinosa Melo, Espinosa, que se separa de Conarpesa, sí, y funda San Isidro. ¿Está? Y Conarpesa. Conarpesa, el equipo de Vázquez, decía Kirchner el presidente. Entonces se indigna Espinosa, que también había aportado y había estado en el barco de él con Debido, todos amigos de Debido, todos llamados por Uberti y por Rudy Ulloa, que eran los cajeros de la campaña. Hasta que a principios del 2003, por eso les digo que nada es... Yo me voy a hacer la campaña al sur con las milanesas, ¿se acuerdan que teníamos un solo cartel, íbamos en un solo auto? Yo estaba con custodia por la comisión de lavado, porque ya ahí nos habíamos metido con el Señor de los Cielos, con Dualde, ya estaba escrito lo de la... Yo tendría 42 años. Ahora entienden mis gorduras. Sí, totalmente. ¿Entienden cuando yo les digo el tren de la vida me llevó y me fue poniendo? Ya me había enfrentado con el Citibank en Nueva York, ya lo habíamos llenado al Senado de los Estados Unidos, yo ya pesaba 110 kilos. Era una cosa, yo veo, ustedes ven las fotos, y yo soy una persona, pero eczemas en toda la cara, porque además tenía que enfrentar... Ahora estás espléndida. Ahora volví. El país está maravilloso. No sé, pero no me alegro.
Lilita ahí está... Capaz que ha sido una profeta nada más. Pero Lilita ahí también se probó tu conducta, porque te podrías haber tentado tantas veces. ¿Qué me iba a tentar? Yo me quería morir. Bueno, pero también tenías conducta que te permitió seguir un camino. No, yo me quería morir. Y mi hijo es chiquitito. Yo andando con la custodia, mi hijo, la tata, todas en un solo auto, igual que ahora, no cambia nada. ¿Tu hijo tiene ahora 21 años. historia? La edad de mi ontada, pero es un sabio. Yo se lo entregué a Dios y la verdad que es una maravilla. Ese chico nació sabio. Se murió la abuela y dijo, esas cosas suceden, mamá. También es natural que mi padre está mal, yo lo voy a acompañar, pero tampoco se puede poner tan histérico. Está todo organizado, tiene la vida, la muerte, todo. Uno aprende de las chicas. O sea, pero él tiene esa cosa. Pero él estuvo conmigo, él estaba ahí, Bueno, llegamos, entonces yo llego a Rawson, a Trelew, venimos del camino el camino más lindo de la Patagonia, que es los Antares, que es desde ¿cómo se llama? Esquel a Trelew. Miren, el día que lo pueden hacer esos 600 kilómetros, es la meseta patagónica y el río Chubut, es una cosa. Ahí fue, les voy a contar una anécdota para bajar el nivel, que yo llegué a una estación de servicio, creo que era el ataque a Irak. Y entonces dijo Lilita, me dijeron, el tipo que carga nafta, lo único que hay en el medio, me dijo, Lilita, vos sos la Lilita, sí. ¿Te imaginás que yo me reconocían todo por la gordura y la cruz? Fue una marca de campaña. Ah, vos sos la gorda de la cruz, me decían allá en Humahuaca. Ah, a mí me dijeron que vos querías ser presidente, escuché en la radio, una mujer que vivía en los cerros. Así que ahí llego y dice, vos sos la Lilita, sí, yo soy la Lilita. Dice que está por venir la Tercera Guerra Mundial, el que carga nafta. Y yo le digo, parece que sí. Me dice, ¿vos sabés si va a llegar acá? Era divino, es una maravilla porque esa es la contestación. ¿Me entienden que ahí no sucede nada? No. ¿Entienden? Vos apagás el televisor y fuera, la gente puede vivir fuera del mundo. Entonces la televisión es así como una ficción, y si vos sabés si va a venir la Tercera Guerra Mundial, él habrá visto la televisión, los ataques de Irak, no sé, bueno. Era 2003. Sí, porque venía, yo estaba loca en el 2002 con este tema, porque fueron por Afganistán, decía y vienen por Irak, y eso fue a fin de año. ¿Sí? Y un hombre que era dueño de los viejos barquitos amarillos me contó todo. De cómo le sacaban los permisos de pesca, de cómo ponían grandes barcos de enormes dimensiones con el mismo permiso de pesca, que después Paula Oliveto va a investigar toda la nulidad de todos esos permisos, la nulidad absoluta, cuando era militante radical y le van a rechazar, lo hace la UBA, ella coordina, miren cómo Paula termina conmigo por la pesca, me cuenta cómo tiran al mar, me cuenta el tema de la droga, me cuenta todo un marinero que estaba ahí. Bueno, llegamos a Puerto Madryn, en campaña. Nosotros en el auto y de repente ese día llegaba a Kirchner. Yo vio autos y autos y autos, todo con arpesa, y llegaba a Kirchner. Que no era el que, imagínense enero, no era el que fue en marzo o abril. Porque ahí recién es donde había acordado con Duhalde ser el candidato de Duhalde. Era gobernador. Sí, pero estaba último en las encuestas, está claro, pero él estaba, ya bueno, van al estadio, etcétera, y entonces nos invitan, yo no sabía nada de lo que era con arpesa, ¿entienden? Yo sabía lo de la pesca, lo del pescador, cómo con arpesa controlaba, cómo Puerto Deseado, me contó todo, este hombre. Y nos invitan, hicimos un acto con la gente del ARI de ahí, que recién estaba constituido, el ARI de Chubut, y nos invitan a conocer la única pesquera argentina que hay, que es San Isidro, que es la de Espinosa. Eso sería un 10 de enero, porque nosotros terminamos el 18 en Buenos Aires, por ahí. Entonces vamos todos, va Graciela Ocaña, va Matías, va la Tata, va Susana García, vamos el grupo que estábamos, yo creo que estaba Nacho también.
Bueno, vamos así, porque Nacho no sé dónde estaba, si no. Mi hijo chiquitito. Van las custodias, todos estamos y hacemos una reunión con el directorio. Y estaba Espinosa, que estaba tan indignado, miren lo que fue. Porque en realidad él había aportado a la campaña y Kirchner, y él le había avisado a Debido quién era con Arpeza, y en realidad Kirchner le pidió plata, pero no fue a visitarlo a Espinosa, sino que hizo el acto en la cancha de básquet con Arpeza. Entonces empezó a alargar cómo se coimeaban los permisos, en cuánto se pagaba de coime. Me empieza a mostrar fotos de cómo se tiraba la merluza, cómo se saqueaba para el agostino. Cuando mataron a esa persona. Esperá, este Espinosa, este capitán. Me empieza a contar de cómo sale la droga, etc. Entonces yo le digo, pero yo necesito pruebas. Me dijo, yo en 10 días te doy. Y se lo delego, esto es interesante, se lo delego a Graciela Cacho para que le hable por teléfono. En 10 días yo le entrego. 10 días después lo matan a Espinosa. O sea que lo matan cuando me dan las pruebas. Es un mensaje claramente mafioso, a tal punto que en Clarín yo sale Espinosa y yo saliendo de la pesquera. Claro, por eso. Ahí dejamos, después les sigo contando. Vamos a hacer un intermedio porque ahora me tengo que ir a un programa de radio para comentar el nuevo libro, pero ahí ustedes ya van a ver el entramado de droga y pesca. ¿Qué hora es? Menos 25. Si tengo una hora, voy a corté porque ¿A qué vas? ¿A cuál radio? voy a Mitre con Fernando. A las 9. ¿A qué hora tengo que A estar? las 9. ¿Y qué hora Ya es? te va. Media. No, tengo tiempo. 10 minutos. Antes de irte, firmame acá. Chicos, nos vemos el martes y empezamos en el 2003. Para